Buenos días, mi nombre es Elena Michelle Medina López, estudiante del curso Cambio Ambiental Global del programa Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales. El día de hoy les estaré presentando un plan de clase acerca del tema biodiversidad. Sabemos que la biodiversidad es un tema bastante amplio y que nosotros como docentes nos hemos comprometidos a desempeñar o a incentivar a nuestros estudiantes a conocer la biodiversidad tanto de su país como del entorno en que lo rodea. En este caso, estaremos desarrollando este tema en la Fundación Centro de Grau que se encuentra en la urbanización Bonanza. Este plan de clases será desarrollado con los estudiantes de grado octavo, estudiantes que se han visto comprometidos en la interacción con la naturaleza y interacción con su entorno. Por lo tanto, este plan de clases estará desarrollado en una duración de 2 clases, las cuales estarán del día 27 de noviembre al 4 de diciembre, teniendo en cuenta de que estos estudiantes tienen que formular unos proyectos los cuales estarán desarrollando como trabajo final de periodo, trabajo final de su curso. Por lo tanto, elegimos este tema tan importante tanto nosotros como docentes como ellos como estudiantes. Dentro del propósito de nuestro plan de clase tenemos analizar e interpretar las problemáticas sociales que también nos comprometen en las problemáticas ambientales, tanto a nivel nacional como a nivel local, en este caso, como les decía anteriormente, en la urbanización Bonanza de Turbaco. También tenemos la intención o el objetivo de que ellos planteen una problemática y asimismo tengan la intención y también resuelvan esos problemas que hay en su entorno mediante estrategias que serán establecidas por ellos mismos, teniendo en cuenta las problemáticas que encuentran en la biodiversidad de su localidad. Para realizar este plan de clase tenemos una pregunta orientadora, la cual es: ¿será que la biodiversidad es un tema netamente ambiental o existen otros factores o también otros elementos que deben asociarse para comprenderla? Esta pregunta orientadora se basa prácticamente en que los problemas ambientales no solamente dependen de los fenómenos naturales, sino que nosotros como sociedad, como contexto social, somos los que perjudicamos o los que nos vemos directamente influenciados a poder perjudicar a ese entorno vivo que tenemos. Acá en nuestra localidad tenemos un sector el cual nos queda bastante cerca, que se llama Omeyal, que ahí encontramos diversos ecosistemas y esa diversidad y esa biodiversidad que queremos explicar la importancia dentro de este plan de clases. Entonces, a continuación les estaré mediante las preguntas exploratorias, mediante preguntas que nos llevan a desarrollar esa temática que tenemos para el día de hoy. Como les decía anteriormente, el plan de clase que se desarrollará el día de hoy mediante este video es la biodiversidad. Tenemos una intención y es ese llamado por la naturaleza que tanto nos provee, que tanto nos ha beneficiado a lo largo del tiempo, y que tenemos que incentivar a nuestros estudiantes a conocer esa biodiversidad, y qué más que llevarlos a su entorno, a su localidad, donde ellos ven tantos ecosistemas pero que no identifican y que no estamos haciendo nada, o por lo menos no estamos dándole la importancia necesaria para que ellos conozcan y puedan establecer el debido cuidado. Bueno, como todo, tenemos que hacer una exploración de saberes, el cual nos permite saber cuál es el punto de partida, de qué tanto saben nuestros estudiantes, de hasta qué límite podemos llegar o desde dónde podemos partir más bien. Para esta exploración de saberes previos, tenemos qué conocen por biodiversidad, qué saben ellos acerca de este término, conocen cuál es el país más diverso, qué saben sobre las categorías de la biodiversidad. ¿Es Colombia un país diverso? ¿Qué tan importante es la biodiversidad?
Y esta es la pregunta orientadora y diría que la pregunta más importante en nuestra clase de hoy es: ¿será que la biodiversidad es un tema netamente ambiental o existen otros elementos que deben asociarse para que ésta se comprenda? Y por último, ¿qué problemáticas a nivel de biodiversidad se han evidenciado en su contexto? Como les decía, el contexto que estaremos hablando el día de hoy es la urbanización Bonanza, ubicada en el municipio de Turbaco. Bueno, iniciamos luego de que ya sabemos o hemos escuchado a nuestros estudiantes, les definimos qué es biodiversidad. Como les decía, la biodiversidad es la cantidad de ecosistemas, la cantidad de especies que tenemos en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro mundo. Pero esta biodiversidad es producto de distintas variaciones, como se los muestro acá en este mapa conceptual. Las variaciones pueden ser de convergencia adaptativa, que es esa evolución o ese mecanismo que ocurre en los seres vivos, donde ellos van desarrollando las estructuras para dominar un medio. Dentro de estos animales o dentro de esta biodiversidad encontramos los mamíferos, que son los que caminan en 2 o en 4 patas. Ellos han evolucionado a medida que va pasando el tiempo y se han adaptado a ese hábitat. Y también tenemos la erradicación adaptativa, que es el proceso que describe la rápida especiación, ¿sí?, de una o varias especies para poder dominar ese nicho ecológico. Tenemos la diversidad de especies que se han denominado en las Islas Galápagos, es un ejemplo claro de esta erradicación adaptativa. Estas adaptaciones pueden ser morfológicas, fisiológicas o de comportamiento. Dependiendo dónde se encuentren, se dan estas adaptaciones. Los niveles o las categorías que encontramos en esta diversidad pueden ser la diversidad genética, que si podemos dar cuenta, esta especie que está acá es una sola especie, pero su genética varía. La diversidad de especies, acá en Colombia tenemos una diversidad enorme de especies, que sean aves, peces, tenemos mamíferos, tenemos una cantidad que la vamos viendo en el transcurso de nuestra clase. La diversidad de ecosistemas, tenemos varios tipos de ecosistemas y nosotros como país somos uno de los países que tienen más diversidad en los ecosistemas. Continuamos. Acá cerramos. Bueno, como les hablaba, nuestro plan de clase está enfatizado en la diversidad colombiana. Como docentes locales debemos enfatizarnos siempre en lo que tenemos, en lo que nos pertenece, en lo que nos caracteriza como colombianos. Acá en Colombia tenemos la mayor cantidad de especies de aves en el mundo, son aproximadamente 1805. De estas aves nos caracterizan el loro, el colibrí, el cóndor andino. Sabemos que el cóndor es ese ave que tenemos en nuestro escudo y que además acá cerca de donde nos encontramos, en Santa Marta, en el loro, el águila arpia, todo eso son aves que nos pertenecen y que debemos estar apropiados de esos ecosistemas y de esas especies en la biodiversidad colombiana. Tenemos también aproximadamente 733 especies de anfibios, tenemos ranas, tenemos tortugas, tenemos serpientes, reptiles, esas 524 especies de reptiles que nos acompañan en la biodiversidad colombiana. También tenemos los mamíferos, que son aproximadamente unas 471 especies de mamíferos. Cuando hablamos de biodiversidad, no solamente estamos hablando de esa fauna, esos animales, sino también de la flora. Como sabemos o como lo hemos estudiado en las clases anteriores o en los cursos anteriores, sabemos que Colombia es uno de los países más diversos en su flora. Ocupamos el segundo lugar en cantidad de plantas en el mundo. Le seguimos a Brasil, que es el país con más
más flora en el mundo. Entonces luego de eso continuamos nosotros. En segundo lugar, contamos con 41.000 especies. Entre ellas se destacan 3.500 especies de orquídeas. También recordamos que la orquídea es la flor de nuestro país y también tenemos 258 especies de palmas. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. También en nuestras aguas, en ese mar que nos caracteriza, tenemos aproximadamente 3.400 especies de peces. Contamos con 1.203 especies en vía de extinción, porque no todo puede ser perfecto. A lo largo de la historia, el hombre se ha encargado de satisfacer sus necesidades por medio de estas especies, que aunque sabemos que son unas necesidades, pues no es lo correcto. Nos está dañando como ecosistema, como país, esa biodiversidad que tanto queremos proteger y que estamos enfatizados en saber o acudir a ese llamado que nos hace la naturaleza. De estas 1.203 especies en vías de extinción, tenemos 173 en peligro crítico, 390 en peligro y 690 vulnerables. Por lo tanto, es necesario saber qué está pasando con la biodiversidad alrededor del mundo, porque sí, nos queremos enfatizar en nosotros como país, pero también es necesario saber qué está pasando fuera de nuestro país. Desde la revolución industrial, que sabemos que fue esa revolución que hizo que nosotros como mano de obra, o mano de obra humana, nos reemplazaran o más bien utilizaran esas maquinarias, que hizo unos cambios drásticos en el ambiente, esa revolución industrial que ha causado o ha transformado las actividades humanas, pero que también han ido degradando y destruyendo de forma creciente los bosques, las praderas y otros ecosistemas importantes, y nos están amenazando el bienestar humano. Acerca del 75% de la superficie terrestre no cubierta de hielo ya ha sido significativamente alterada. La mayoría de los mares están siendo contaminados y no es un secreto que a diario vemos la cantidad de desechos que nosotros como sociedad estamos generando, y se han perdido el 85% de los humedales. Estamos destruyendo nuestro ecosistema a un ritmo sin precedentes y que nunca antes se había visto a lo largo de la historia. ¿Qué provoca la pérdida de biodiversidad en el mundo? Principalmente tenemos el cambio del uso de suelos. Ya los suelos no tienen la cantidad de nutrientes que tenían hace muchísimo tiempo para proveer nuestros alimentos, y vemos que se ha cambiado porque nosotros estamos haciendo uso excesivo de esos suelos, y que a lo largo del tiempo pues lo que estamos haciendo es dañar lo que nos pertenece. Gran parte de los mares han sido sobreexplotados. Están utilizando los mares unos recursos hídricos natalmente utilizados para hacer hábitats de esas especies. Lo estamos haciendo para la sobrepoblación, o como podemos llamar gigantismo urbano, que estamos utilizando esa tierra que le pertenece únicamente al mar, los estamos usando para poder establecer zonas urbanas. La sobrepoblación minera, sobreexplotación minera. Estamos, como les decía anteriormente, el suelo, la minería se ha llevado a una sobreexplotación, que ya los recursos, ya los territorios donde eran llevados a cabo este tipo de práctica, pues se está llevando a un extremo que a largo plazo nos está dañando a nosotros como seres humanos. La tala excesiva, ya los bosques ya no son de la misma magnitud como lo vemos anteriormente, porque nosotros estamos pensando únicamente en el beneficio económico, utilizando los árboles para uso propio, pero lo que está haciendo es degradando el suelo, talando todo ese tipo de árboles que nos dan oxígeno. El exterminio de hábitat de especies y con ello la desaparición masiva. Cuando hablamos de tala de árboles, estamos hablando también de esa desaparición de esos ecosistemas que albergan ahí distintos tipos de mamíferos, de aves, de incluso anfibios, y que todo eso hemos ido desapareciendo. Bueno, como
como tenemos esta pregunta orientadora, esta pregunta tan importante, la cual es la pérdida de biodiversidad es solamente una cuestión ambiental, sabemos que esta pérdida no es solamente una cuestión ambiental, sino también es un desafío para la economía. Como les decía, estamos pensando únicamente en satisfacer necesidades económicas, pero no estamos pensando en que estamos haciéndole un gran daño al entorno, ese entorno vivo que nos provee tantos beneficios, les estamos haciendo un gran daño. El desarrollo y la seguridad global y un grave problema ético y moral, porque no solo se trata de sí, está bien, voy a hacer algo, pero es realmente saber que eso que estoy haciendo me está perjudicando, quizás no en un largo plazo, pero sí saber de que en unos 10 años qué sostenibilidad le estamos dando a las próximas generaciones. Se trata de una cuestión de autoprotección. La biodiversidad desempeña un papel crucial para el aprovechamiento de comida, ¿sí?, de fibra, agua, energía, medicina y otras materias primas, por lo cual resulta clave la regulación de nuestro clima, calidad de agua, contaminación, servicios de polinización, control de inundaciones y grandes mareas. Bueno, en esta parte creo que es pertinente decir de que ese aprovechamiento, o más bien ese desaprovechamiento, le llamaría así, porque no estamos sabiendo aprovechar esa biodiversidad que nos provee el mundo, como nos provee nuestro ecosistema, sino que únicamente estamos pensando en un presente sin llevar a cabo un futuro. ¿Qué otros aspectos se relacionan con esta pérdida de la biodiversidad? La naturaleza está presente en todos los aspectos relacionados con la salud humana. Para nadie es un secreto si nos llevamos a los saberes ancestrales de que hay muchas comunidades en nuestro país que se benefician, que se mantienen en salud por medio de la naturaleza, haciendo medicamentos naturales, haciendo prácticas que ellos les llaman para poder solventar esas necesidades de salubridad que ellos tienen. Contribuyen con servicios no materiales como el aprendizaje y la inspiración. Vuelvo a los saberes ancestrales, esas escuelas rurales que conservan aún esa conservación de sus saberes, de poder llevar la pedagogía no solamente con los textos académicos, sino de lo que ellos aprenden día a día y de lo que sus ancestros les han inculcado. Contribuye a la formación de experiencias. Contribuye a la formación de experiencias físicas y psicológicas y la conformación de nuestras identidades. Como identidad colombiana tenemos esas culturas bastante determinadas, de esa psicología que nos han transformado, que nos han formado como sociedad, y que es necesario poder cultivar, poder mantener esa biodiversidad tanto en nuestro entorno, en nuestra localidad, como a nivel nacional. Mejoramiento de la calidad de vida e integridad cultural. Cuando hablamos de la integridad cultural, tenemos esas comunidades que nos han marcado, que nos han identificado, que siguen cultivando lo que nos pertenece y es lo que debemos cuidar. Bueno, luego de la explicación de todo lo que es la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad en Colombia, hicimos un recorrido. Como les decía, acá cerca tenemos una reserva natural llamada Mellar. Los estudiantes hicieron un recorrido por esa reserva donde identificaron qué tipos de ecosistemas se encontraban, qué biodiversidad había, esas distintas especies que tenemos el llamado a cuidar. Ellos, luego de esa intervención en ese lugar, hicieron un álbum donde explicaban todo lo que vieron, identificaron las distintas especies, no tanto de animales sino también de plantas. Luego de eso, ellos para el próximo año tuvieron la intención, o tienen el proyecto de crear junto a su comunidad educativa unas escuelas, o más bien unas escuelas comunitarias, donde se les hace un llamado no solamente a los estudiantes de esta institución, sino a toda la comunidad que los rodea, para poder cuidar ese entorno, y no solamente ese entorno o esa reserva natural, sino todo lo que tenemos alrededor.
esa fue nuestra clase, mi plan de clase. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.